Muchísimas gracias, diputada Ingrid Krachofani Semeleski Castro, presidenta de la directiva de la 61ª Legislatura del Estado de México. Su servidora, diputada Rosa María Cetina González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, y en nombre, con fundamento en el artículo 32 del Reglamento Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, presento ante esta honorable legislatura pronunciamiento en el marco del Día Internacional Estatal contra la Corrupción. El Grupo Parlamentario de Morena se suma al acto con el fin de ratificar su compromiso en el combate a la corrupción y transparencia y rendición de cuentas al tenor de la siguiente exposición de motivos. Las leyes injustas son la telaraña a través de la cual pasan las moscas grandes y las más pequeñas quedan atrapadas. Honore Bersalac. La corrupción supone un acto alterado en el estado de las cosas y en ese sentido aristotélico, la corrupción, la desnaturalización de uno ente cuando esto actúa no regido por el fin de lo impune de su naturaleza, sino en función de un fin ajeno. El Plan Nacional de Desarrollo de Gobierno de México de 2019-2024, que es el instrumento de la política aplicada a nivel nacional, menciona a la letra que la característica destructiva, perniciosa de los neoliberales mexicanos fue la corrupción extendida, convertida en práctica administrativa regular. La corrupción ha sido el principal inhibidor del crecimiento económico. Por eso estamos empeñados, en primer lugar, en acabar con la corrupción en toda la administración pública, no solo la corrupción monetaria, sino la que conlleva la simulación y la mentira. Durante las últimas décadas se ha luchado desde distintas perspectivas para combatir esta enfermedad llamada corrupción. Como lo expresa el Manifiesto Anticorrupción, el núcleo duro de una política anticorrupción debe de estar en la articulación de las normas y las instituciones destinadas a combatir este fenómeno sobre la base de un nuevo sistema de responsabilidades. En mayo de 2015, las élites influyentillas, neoliberales, corruptas, como un acto circense, dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción, que figuraba ser una opción viable para combatir este cáncer que se vivía en México, dando lugar a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que constituye los principales básicos y el instrumento operativo de las normas de responsabilidades que requieren ser diseñadas sobre nuevas primicias de denuncia. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que los delitos por corrupción no eran considerados graves y que este sistema no obtuvo la legitimidad necesaria para enfrentar el problema. Hasta que después de luchas incansables, de un hartazgo ciudadano y como compromiso del licenciado Andrés Manuel López Obrador, en febrero de 2019, con el respaldo legítimo, se aprobó en el Congreso de la Unión diversas reformas y ordenamientos legales federales que suscriben a la corrupción como un delito grave, puesto que no era considerado como tal y los rufianes del poder público lo usaban para sangrar la nación. Es preciso que México ha suscrito 3 convenciones internacionales sobre el combate a la corrupción y en ese tenor podemos comentar que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción se inscribe en el trabajo de prevención y lucha contra la corrupción de las Naciones Unidas. Han llevado a cabo un par de décadas esta convención. Se originó a partir de la Declaración de Viena en el 2000. Sobre la prevención del delito y tratamiento del delincuente, así como de los trabajos de la elaboración de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Los objetos de la Convención son medidas preventivas, tipificación de delitos, jurisdicción y eficacia procesal, cooperación internacional y recuperación de activos. Estas medidas deben de ser realizadas y llevar a cabo fundamentalmente mediante normas e instrumentos de derecho internos de los estados. La corrupción se ha vuelto un problema sumamente complejo,
con diversas formas, peculiaridades por región, pero sin duda la más perjudicial ha sido aquella que maneja políticas públicas, puesto que la corrupción en el sector público trae graves consecuencias ocasionadas por algunos pocos, pero a la vista de todos. De tal manera que podemos ver corrupción cuando no se tienen salarios dignos y se atropellan los derechos laborales, cuando en las comunidades no hay agua, cuando vemos hospitales sin servicios médicos adecuados, cuando podemos observar en las aulas escolares con mobiliario en mal estado y condicionamientos de cuotas obligatoriamente voluntarias. En las muertes ocasionadas por el crimen coludido con las autoridades, con la delincuencia organizada, accidentes viales por las obras en mal estado, en la falta de desarrollo hay corrupción, en el más del 30% de inocentes encarcelados y muchos más culpables en libertad. La falta de oportunidades a los grupos vulnerables, entre muchas otras cosas más. La corrupción contamina, alimenta la impunidad, quebranta la democracia. En conclusión, la corrupción es el peor de los males que ha tenido México y, por supuesto, nuestro Estado de México. Eso no es solo lo importante, la atención inmediata de combatir y erradicar estas prácticas, sino moralmente urgente, puesto que causan un daño muchas veces irreparable a la nación. En razón de que estemos o no conscientes, todos queremos un país mejor, con instituciones funcionarios públicos a la altura de un pueblo que demanda lo mejor, que demanda justicia, que demanda transparencia y rendición de cuentas. No cabe duda que hace falta un camino muy, muy largo por recorrer, pese a que el gobierno federal se está combatiendo este fenómeno arduamente. Prueba de ello es que en el aumento de la recaudación fiscal, sin aumentar los impuestos ni crear nuevos, combatiendo la corrupción, la evasión fiscal, el compadrazgo, y si bien es cierto, no se ha llegado a concretizar todo. Faltan instrumentos, normas que den mejores herramientas para su erradicación. Ténganlo por seguro que como integrante de este movimiento de regeneración nacional, estaré impulsando reformas que coadyuven a prevenir, erradicar y sancionar los probables hechos de corrupción en el Estado de México. Basta de la omisión de los funcionarios en aras de ocultar los actos de corrupción que, como dice nuestro querido presidente de la República, al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie. Atentamente, Rosa María Cetina González. Pido, señora presidenta, de manera muy respetuosa, que este pronunciamiento se integra a la Gaceta Parlamentaria del Diario de Debates. Es cuanto. Muchísimas gracias y gracias por su atención.